No está mal. Bueno, pues ahora esta tarde, como veis, estoy un poco afónica. Esta mañana ha sido total. Vamos a hablar de computación cognitiva, ¿vale? ¿Os han hablado ya algo de computación cognitiva? ¿Os han hablado de IBM Bluemix? ¿Quién ha estado en el taller? ¿Solo uno? Mira aquí, cielo. Mira aquí que te voy a dar un beso. Por Dios. Ven aquí, ven aquí. Este va a ser mi campeón. Ha estado en el taller. ¿Y te ha gustado el taller? Estaba chulo, sí. Ah, que estaba chulo. ¿Has estado con Chemi? Sí. ¿No? Vale, ¿y habéis hecho algo concreto o solo navegar? Pues nada concreto, más o menos pues saber usar su aplicación, bueno, su aplicación, la de IBM y ya está. ¿Ya está? Pues ya está. Muchísimas gracias, cielo. ¿Cómo te llamas? Antonio. Antonio, gracias. Bueno, pues la charla un poco, no voy a dar ningún seminario de computación cognitiva, ¿vale? La cátedra, que son nuestros sponsors, tienen todo el conocimiento y todas las oportunidades de sacar de vosotros y ayudaros y apoyaros en entender la computación cognitiva, y algo mucho más importante que eso sí os quiero contar, y es qué cosas se pueden hacer con la computación cognitiva, ¿vale? Entonces esta va a ser mi charla, no la voy a dar sola. Dentro de la universidad luego se presentarán, aparte de IBM, que tenemos la cátedra con la universidad, con la escuela. Aparte de esto, también aquí en esta universidad, desde hace muchos años, ¿cuántos? Más de 25, 26 años, IBM de forma histórica ha tenido un instituto. Y ahora somos patronos del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, ¿vale? Ellos os contarán más o menos lo que son, pero me ha parecido indicado incluir al instituto dentro de esta charla, puesto que estábamos hablando de prácticas, ¿vale? Y el instituto desde hace más de 25 años es una institución que trabaja con el concepto de inteligencia y que ha estado trabajando y que evidentemente trabaja con nosotros igual que trabaja con muchos, pero que además para vosotros es un puente fantástico entre la universidad y la empresa. Y por lo tanto he querido incluirles dentro de mi charla y que os enseñen un poco lo que también hacen ellos. ¿Vale? Bueno, pues lo que habréis estado conmigo esta mañana, esto nos suena, ¿no? A ver, no sé quién ha levantado la mano para que nos lo explique. Bueno, básicamente estamos entrando en una nueva era y nos vamos a posicionar en ella. Esta nueva era es una era complicada. Supongo que todos en los inicios los conceptos son complicados. Pero en este caso son más complicados. Y lo digo remarcándolo, porque la historia de la que venimos es una historia fundamentada en el concepto de la automatización del proceso. Y ahora vamos a ir a una historia que está fundamentada en el concepto de la automatización del dato. Por lo tanto, no solamente estamos evolucionando, o sea, cuando pasamos de los servidores centrales a los PCs, de los PCs a la Internet, de la Internet a lo que vino detrás, es decir, la ampliación de toda la Internet, parece que estábamos usando desde el punto de vista de modelos computacionales y los modelos de software que se creaban eran muy semejantes. Iban hacia otros conceptos, sacábamos nuevos modelos de arquitectura, etcétera, etcétera, pero dábamos vueltas sobre un concepto muy semejante. En estos momentos, cuando hablamos de esto, estamos hablando de un cambio absoluto en esta conceptualización de cómo funcionan las aplicaciones. ¿Vale? Y fijaros que a mí me gusta este slide porque básicamente lo que nos está diciendo es que vamos pasando desde los elementos más independientes. ¿Cuántos habéis estado con Daniel en la clase esta mañana de Internet of Things? Bueno, bien, está bien, ¿no? ¿Chula? Chula. Pues
los elementos más individualizados o más desagregados, que significa la información que viene de los sensores, que se termina agrupando en unos datos que terminan siendo procesados por una analítica, que los convierte en una información cuyo análisis lo hago a través de capacidades cognitivas para llegar al conocimiento. ¿Vale? Y fijaros que desde allí hasta aquí solo he hablado de información. ¿De acuerdo? Y además vamos a incluir conceptos, o vamos a empezar a estar muy familiarizados con conceptos que tienen que ver con el entender el mundo físico donde estoy, entender el lenguaje, entender las imágenes, entender el sonido. ¿Hay algo más que entender? La personalidad, ¿algo más? Bueno, aquí os lo dejo. Para luego, el siguiente paso es razonar, ¿vale? Llegar con esta información a entender la información que hay por debajo de los conceptos y de las ideas, y que esto, cuando lo queremos representar en el mundo nuestro, ¿cómo lo representamos? Pues lo representamos a través de las ontologías, que hacen una representación del conocimiento y que ligan no solamente los elementos, sino las relaciones entre los elementos. ¿Sí? ¿Vale? Y gracias a esas relaciones que se establecen, soy capaz de inferir información. Soy capaz de conectar puntos disjuntos. Soy capaz de extender la ontología. ¿Vale? Y gracias a esos conceptos digo que soy capaz de razonar. Luego va a haber un elemento fundamental dentro de este nuevo mundo al que vamos, que es la representación del conocimiento. Cómo soy capaz de coger los elementos y representarlos, ¿vale? El contexto, el mundo, el universo de mi problema, cómo soy capaz de representarlo en una nube de conocimiento, ¿vale? Y aquí surgen teorías, porque ¿qué es antes? ¿El conocimiento representado en nube o la nube que puede llegar a representar un patrón del conocimiento? Las dos cosas, que nos están llevando de un punto a otro. Y terminamos en otro de los conceptos que vamos a empezar a utilizar de forma natural en esta evolución, que es el del aprendizaje. Porque si os acordáis los que habéis estado esta mañana conmigo, yo os decía que en este universo infinito de información que estamos creando, no vamos a ser capaces de programar todo aquello que necesitamos, y por lo tanto tenemos que hacer que los sistemas se programen a sí mismos en base a la información que reciben. ¿Vale? Y ese cómo se programa un sistema a sí mismo en base a la información que recibe es gracias a los motores de aprendizaje. ¿Vale? Luego, estos tres conceptos que estaban exclusivamente, no son conceptos nuevos, ¿sí? Yo he hecho matemáticas, os lo he comentado esta mañana, y mi especialización estaba en inteligencia artificial, ¿vale? Son conceptos que ya en sus momentos, y yo ya peino más de 30 años de canas, ¿vale? En sus momentos, profesionales. Luego ya los otros no os los cuento. Pero estos conceptos son conceptos que ya existían, llevaban con nosotros muchísimo tiempo, pero fueron conceptos que no estaban generalizados, es decir, que estaban dentro de un mundo muy concreto de conocimiento de gente que se dedicaba muy específicamente a un área. Mis amigos de la Universidad de Granada, ¿vale?, son unos grandes expertos en inteligencia artificial y habrán jugado con este tipo de conceptos en muchos sentidos. Entonces, pero lo más importante que también os decía esta mañana es que todo esto, evidentemente necesitamos a la ciencia y necesitamos a los investigadores, que son los que van avanzando en cada una de estas áreas. Pero lo más importante de todo es ¿qué hago con ello? ¿Vale? ¿Y esto para qué me sirve?
Os iba a repartir lo que he dicho esta mañana. Las personas que nos dedicamos a los sistemas de información somos relevantes en este mundo. ¿Sí? Sí. ¿Quién ha dicho que no? Que le he oído. Vale, ¿tú has dicho que no? Vente que te vamos a repetir la charla. Y entonces lo importante no es solamente buscar los elementos base de la investigación que me van a permitir evolucionar, que es evidentemente importante, sino además cómo somos capaces de eliminar la complejidad de todo ese uso de todos estos conceptos y facilitar que esos conceptos se conviertan en ladrillos que me permitan orquestar aplicaciones, que me permitan dar el salto cualitativo en la solución. ¿Me he explicado? ¿Sí? ¿Vale? Entonces vamos a ver un ejemplo que lo acabáis de oír, que a mí me gusta mucho. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo Vamos a ver el ejemplo y luego a ver si le reconocéis. Y no os perdáis ni un solo ripio del ejemplo, ¿vale? Porque este ejemplo nos va a servir para explicar lo que es la computación cognitiva. Bob Dylan, to improve my language skills, I read all your lyrics. You read all the lyrics. I can read 800 million pages per second. It's fast. My analysis shows your major themes are that time passes and love fades. That sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing. Do-be-bop, bebop-a-doo. Do-be-doo-be-doo. Do-do, do-be-doo. Está bien, ¿verdad? Hombre, Bob Dylan, es que el tiempo pasa. Vamos a ver, ¿qué hemos visto? A ver si sabemos desgranar lo que hemos visto. Fijaos que lo primero que hemos visto, ¿qué es? Una conversación. ¿Habéis visto una conversación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vale? Podría haber sido una conversación entre dos amigos, ¿no? Vale. Esa conversación no es obvio. A ver, actualmente, cuando vosotros pensáis en un sistema de información, en una aplicación, pensad en cualquiera que tengáis en la cabeza, ¿vale? ¿Quién dirige la conversación? ¿Quién dirige la relación entre vosotros y el sistema? ¿Quién? ¿Vosotros? Ni de coña. Fíjate, ¿cómo navegas? ¿Navegas como tú quieres o navegas según el paradigma que te ha definido la aplicación? Quien dirige ahora mismo la relación entre la persona y el sistema es la aplicación. En la aplicación te dice cuándo tienes que meter datos. La aplicación te dice cuál es el siguiente paso que tienes que dar. La aplicación te dice que te has equivocado. La aplicación te dice que tienes que meter otro dato más que te ha faltado. ¿Pero no es más que dirige la persona dentro de las fronteras que te marca la aplicación? No. La conversación, tú sabes que quieres obtener algo y el que tú buscas en la aplicación lo que quieres obtener, pero la conversación entre el sistema y tú lo dirige la aplicación, no lo diriges tú. Tú puede que la arranques porque o le has dado al dedo en la tablet o le has dado el teclado, la información del teclado. Pero quien te está diciendo cuál es el siguiente paso en la aplicación no eres tú, es la máquina. Tú eliges las opciones, pero ¿quién te da las opciones? La máquina. ¿Quién te dice que ahora tienes 4 elementos de búsqueda y no 8? La máquina. ¿De acuerdo? El sistema, la aplicación. Para nosotros, cuando hablamos de sistemas de información, cuando hablamos de computación cognitiva, el primer elemento que hablamos es de imitar la forma natural en que las personas nos relacionamos. Es decir, que exista una conversación entre la persona y el sistema. Y cada vez que veáis que nosotros hablamos de computación cognitiva, veréis que hay un factor relacional en esa conversación.
Fijaros que aquí hemos visto una conversación. Es una conversación entre dos amigos. ¿Quién ha dirigido esa conversación? Ninguno de los dos. Uno la ha iniciado, pero ha habido un diálogo continuo entre el sistema y la persona. Y ha habido un diálogo continuo en base a las herramientas que las personas usamos para comunicarnos con un sistema o para comunicarnos con nosotros. ¿Podríais haber tenido esa conversación entre dos personas? Perfectamente. ¿De acuerdo? Luego, esto es uno de los elementos primeros o primarios cuando hablamos de sistemas cognitivos. La capacidad de relacionarse de forma natural entre la persona y el sistema. Y no solamente desde el punto de vista de entender la voz, ¿vale?, sino desde el punto de vista de entender físicamente lo que está pasando. Todos vosotros me estáis haciendo una radiografía cada vez que yo hablo. Estáis, a la vez que me estáis escuchando las palabras y a la vez que estáis cogiendo mis tonos de voz, ¿vale?, estáis viendo cuál es mi movimiento físico y estáis viendo el carácter y el énfasis que yo pongo en ciertas palabras y en otras palabras no. Esto forma parte de la computación cognitiva. Cómo un sistema es capaz de leer el mundo físico donde se está moviendo. Pero no solo de una persona, sino de una reunión. ¿Cómo sabe que el que habla en una reunión, ahora estoy hablando yo, luego va a hablar Sergio, a la vez está hablando otra persona? ¿De acuerdo? Este es uno de los elementos de los sistemas cognitivos. Lo siguiente que habéis visto en el vídeo es que Watson dice que está mejorando sus skills del lenguaje y entonces que ha leído todas sus canciones, ha leído 800 millones de documentos. A ver, que levante la mano el que sea capaz de leernos 800 millones de documentos. Vale. Pues es que este es nuestro límite físico. Como personas no somos capaces de llegar a esa información. Pero es más, cuando Watson dice que aprende, es porque no solo ha sido capaz de engullir 800 millones de documentos, porque claro, es diferente, ¿vale? Porque él dice que he leído. A lo mejor nos puede pasar como los niños pequeños, ¿habéis dado a alguien clase de matemáticas a niños pequeños? Sí. ¿Cuál es el principal problema cuando no saben hacer un problema? Que no se lo han leído, que no han entendido lo que están leyendo, ¿vale? Entienden las palabras de forma individual, pero no son incapaces de entender el sentido de lo que está diciendo el problema. Y muchas veces no es un problema de que no sepan razonar matemáticas, sino que es un problema de que no saben leer porque no entienden, ¿vale? Un buscador no entiende, un buscador busca palabras. Nuestro sistema Watson entiende el significado de las palabras. Y entiende el significado de las palabras porque fijaros que él llega a una conclusión. Después de leerse 800 millones de documentos, por cierto, si alguien nos pregunta, ¿Watson es un sistema de Big Data? Evidente, porque si se lee tantísimos documentos es porque es capaz de entrar en un sistema de Big Data, ¿vale? Porque si no, a lo mejor no necesitamos a un Watson, ¿vale? Pero es un sistema de Big Data. Y cuando lee toda esa información dice, he llegado a una conclusión. ¿Un buscador llega a una conclusión? No. Pero este sistema sí llega a una conclusión. Y llega a una conclusión que es que tus canciones hablan del tiempo que pasa y el amor que se desvanece. A mí me encanta. Porque claro, yo es que soy muy sentimental. Y el tiempo que pasa y el amor se desvanece. Bueno, pero ¿es una conclusión simple? No, es una conclusión compleja. ¿Por qué es compleja? Porque no dice que tus canciones hablan de amor, no dice que tus canciones hablan de tiempo, dice que sus canciones hablan del tiempo que pasa y el amor se desvanece. Y fijaros que lo que ha hecho es unir dos sentencias que están en algún documento, ¿vale?
y que de alguna manera están relacionando los conceptos del tiempo, del amor y de las características que tienen alrededor. Ese grafo que hace inferencias en la búsqueda de la información le ha llevado a conectar, le ha llegado a decidir que estas frases que ha leído, ¿vale?, tienen mucha más relevancia que cualquier palabra suelta que haya podido encontrar en los documentos. Y por eso decimos que entiende. Y luego os explicaré cómo funciona Watson, ¿vale?, para llegar a esto. Y fijaros que luego sigue la conversación y Bob dice, es correcto. ¿Qué acaba de hacer el sistema? Acaba de recibir un feedback explícito. Le acaban de confirmar que es correcta la conclusión a la que él ha llegado. Y ese feedback explícito lo recoge y lo introduce como un elemento más en su máquina de aprendizaje. Y la próxima vez que alguien le pregunte que qué hablan las canciones de Bob Dylan, el peso de cada una de estas sentencias será mayor dentro de todo lo que es el motor probabilístico por el cual decide cuál es la respuesta adecuada para la pregunta que se le ha hecho. ¿Vale? Y seguimos la conversación, pero fijaros, parece que ha habido un corte. ¿Qué os pasa a vosotros cuando estáis cenando con el chico o la chica adecuados y de repente os habéis quedado sin palabras? A ver, ¿qué hacéis? Estamos cenando, hemos tenido una conversación súper agradable y de repente parece que ha pasado un ángel y nos hemos quedado sin conversación. ¿Qué hacéis? Uno habla del tiempo. O uno, que sabe que conoce a la persona que tiene enfrente, selecciona algo, ¿vale?, que creamos que puede ser de importancia. Es decir, vuelves a tu contexto, ¿vale? Y el sistema tiene definido un contexto, que es el contexto que le ha proporcionado el aprendizaje. Y ese contexto es el que utiliza para hacer una nueva búsqueda dentro del repositorio del motor de información y retraer información que le permita seguir la conversación. Y Watson dice, yo no conozco el amor. Y fijaros que en este momento va Bob y le dice, ¿le contesta? No le contesta, porque le dice otra cosa que no tiene nada que ver a lo que le ha contestado, a lo que le ha dicho Watson. Le dice, podríamos escribir una canción juntos. Y Watson vuelve a coger el concepto, el contexto, y vuelve a recuperar una frase que venga por detrás, dice, canción yo sé cantar, dubidú. ¿Vale? Esto es lo que hemos visto. Y para hacer esto, y los calláis, y aquí mi amigo Antonio, que ha estado en Blumis, ¿vale?, sabe perfectamente que lo que hemos conseguido hacer es coger una serie de elementos de microservicios que están en IBM Blumis y concatenar esos elementos hasta que ha dado el resultado de lo que habéis visto. No necesito saber de máquinas de razonamiento, no necesito saber de procesamiento del lenguaje natural, no. Solo necesito entender cómo concatenar a través de APIs diferentes tipos de elementos que pueden ser el diálogo, la expansión del concepto, la extracción de relaciones, la extracción de palabras clave, el clasificador del lenguaje natural, el analizador de tono, la conversión entre lo que se está hablando y el elemento textual, ¿de acuerdo? Y el question and answer. Con esto hacemos una conversación. ¿Vale? Eso es lo que hemos visto. Y la computación cognitiva tiene estos elementos. La relación natural entre la persona y la máquina es un sistema de grandes datos que en su análisis llega a una conclusión, que tiene un aprendizaje y que es capaz de generar
está un modelo de pensamiento que es similar al que nosotros tenemos. Y esto también es otro punto importante. Bueno, espera, que os voy a poner otro vídeo. Lo que habéis visto es un vídeo de marketing, ¿sí? Claro, sacaba Bob Dylan hablando con Watson, pues esto es para vender. ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? Pero este no. Este es un ejemplo de una empresa americana que se llama Elemental Path, que ha creado un dinosaurio, que es este que veis aquí, ahora le veréis mejor, que se comunica con Watson, ¿vale? Que tiene cargado un corpus de conocimiento que es básicamente un tutorial educativo, que es un corpus, ahí antes me ha salido, un repositorio, un gestor de contenidos educativo, ¿vale? Y que establece una conversación con los niños. Establece una conversación en inglés porque el lenguaje que está utilizando es el inglés y básicamente lo podéis pedir por Amazon, ¿vale? Y os mandan un dinosaurio, ¿vale? Esto se comunica con Wi-Fi, hace una conexión a una aplicación que está funcionando sobre IBM Bluemix y que consigue lo que vais a ver. Del laboratorio al marketing y del marketing a la realidad. La pregunta que yo os hago a todos vosotros es: ¿quién va a crear el siguiente dino? Fijaos que el gran problema, nuestro gran problema, que yo lo he comentado esta mañana, son los datos, ¿vale? Eso que habéis visto ahí no tiene una línea, bueno, no voy a mentir, ¿para qué voy a mentir? ¿Vale? Evidentemente tiene líneas de programación que son las que van orquestando la coreografía de los diferentes servicios, ¿vale? Pero el sistema en sí mismo no se programa, aprende. Y lo que necesitamos, o lo que necesita este sistema que habéis visto de Cognitoys, es ¿quién ha enseñado el sistema? ¿No? Sería una pregunta. ¿Quién ha enseñado el sistema? Quien enseña el sistema son los expertos de educación. ¿Y cómo se enseña un sistema? A base de preguntas y respuestas. ¿Cómo enseñáis a los niños? A base de preguntas y respuestas. Pues los sistemas cognitivos, el otro elemento importante es que no se programan, aprenden. Y aprenden en base a preguntas y respuestas. Y las preguntas y respuestas son información, ¿vale? Que van alimentando las máquinas de conocimiento, ¿vale? Y que van produciendo, que van consiguiendo que el sistema funcione. Pero si hay algo que os tenéis que llevar de toda esta charla para vuestra casa, es este gráfico. El que estemos aquí hablando de sistemas cognitivos es por el mogollón que nos están formando los datos. Y que hay que cambiar la manera en que hacemos las cosas es obvio. ¿De acuerdo? Pero para cambiar la manera de que hacemos la manera que hacemos las cosas, dentro de IBM hemos pensado que lo mejor era hacerlo y simular cómo piensan las personas.
Durante mucho tiempo, si vosotros pensáis, sí pensáis, ¿no? ¿Pensamos? Algo. Vale. Cuando construíamos las aplicaciones no es una manera natural de construir la aplicación. Vosotros cuando empezáis la planificación de una aplicación os montáis, no sé qué, ¿creemos que esto es natural? ¿Lo hacemos según hacemos nosotros, según pensamos? No lo es. Porque realmente las personas, cuando pensamos, lo que estamos haciendo es observar, interpretar, evaluar y decidir. Y la apuesta que nosotros hacemos con este tipo de sistemas no es que vayamos a quitar a todas las personas del medio, es que somos capaces de, imitando la manera en que las personas piensan, poder complementar, poder escalar y acelerar el conocimiento. Fijaros, en este ciclo, ¿todos os sentís representados en este ciclo de pensamiento? ¿Sí? Imaginaros que vamos a cruzar una calle. ¿Cruzamos la calle? ¿Vale? Vamos a cruzar una calle. Lo primero que hacemos es observar, ¿no? ¿Y qué observamos en una calle cuando voy a cruzarla? Pues si hay coches, si tengo semáforo, entonces veo que hay gente, es de noche o de día, la calle es estrecha o es ancha, ¿vale? Voy observando todos los elementos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, en el mundo digital, ¿qué no es capaz de observar en el mundo de los Big Data, del universo de datos, un sistema? Es capaz de observar mucho más que nosotros en el momento determinado del tiempo, porque es que nosotros no sabemos ceros y unos, os lo he dicho esta mañana, ¿verdad? No sabemos leer en ceros y unos. Luego, si queremos entrar al universo de información que se está digitalizando, tenemos que tener un sistema que sea capaz de darnos esa información. Y un sistema es capaz de observar. Lo siguiente que hacemos cuando estamos en esta decisión de cruzar la calle es interpretar. Es de día. Bueno, pues entonces esto es más seguro, ¿no? Además, la calle es ancha, luego es mejor que a lo mejor, bueno, es ancha, ¿no? Estoy interpretando. Lo siguiente que veo es que el semáforo está en rojo para los peatones, ¿vale? Pero bueno, lo otro que veo es que no hay muchos coches. ¿Qué estoy haciendo? Interpretando toda la información que he recogido antes, ¿vale? Un sistema es capaz de interpretar toda esa información del universo de datos y poder hacer las conexiones entre toda esa información. Y una vez que hemos interpretado, lo siguiente que hacemos es crear opciones. Es decir, yo evalúo si cruzo o no cruzo la calle. Hemos dicho, semáforo en rojo para los peatones, no pasan muchos coches, llego tarde a la oficina, o semáforo rojo, la norma dice que no pase, ¿vale? Y me espero, o me puedo quedar, como la calle es ancha, me quedo en medio y así voy aprovechando. Son opciones. Nosotros cuando decidimos, no decidimos lo correcto. Nosotros cuando decidimos, seleccionamos opciones y cogemos, en base a la información que tenemos almacenada, cogemos aquello que creemos que es la opción más adecuada. Y yo voy y cruzo. ¿Es la opción más adecuada cruzar? No, puede que sí o puede que no, depende. No hay opciones correctas o incorrectas, hay opciones mejores o peores. Esto es importante, porque todos creemos que cuando nosotros decidimos somos correctos en la decisión. Craso error. ¿Vale? Lo que hacemos es seleccionar opciones, y si tenéis curiosidad sobre este tipo de información, sobre este tipo de conocimiento, os invito a que leáis un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Es un libro que está escrito por el Premio Nobel de Economía, que no era un economista, es un psicólogo, no os diré el nombre, pero el libro es un libro bastante famoso. Exacto. En ese libro hace una interpretación de cómo funciona nuestro cerebro, ¿vale?
¿Y por qué hemos llegado a la situación, en este caso económica, que se llegó con la crisis? ¿De acuerdo? En base a, el razonamiento que sigue es en base a cómo nosotros pensamos. Y tenemos dos elementos en nuestro cerebro, uno de ellos que es el que piensa rápido, que es la parte, lo que nosotros llamamos la retentiva, la, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra, ¿será posible? Tenemos la parte analítica, que es el sistema 2, y tenemos un sistema 1, que es el que rápidamente, cada vez que vemos una cosa, toma una decisión. ¿Vale? No me sale el nombre, pero me saldrá, luego os lo diré. ¿Eh? No, más fácil. Impulsivo, sí, va por ahí, ¿vale? Que es el que está alimentado de todo nuestro aprendizaje que llega desde el sistema analítico, ¿vale? Y la diferencia es que este sistema 1 es muy rápido y el sistema 2 es muy lento y es vago. No le gusta entrar a trabajar. Y fijaros, yo os voy a hacer una pregunta, os voy a hacer dos preguntas y ya veréis lo que esto significa. Vamos, para mí es muy obvio lo que significa, ¿vale? Si yo os pregunto 10 por 10, lo habéis hecho inmediatamente, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es una información que tenéis en el sistema intuitivo, ¿vale? Ya me ha salido, en la parte intuitiva. Pero esta parte que está basado su aprendizaje en todo lo que es la experiencia y rápidamente te da la información. Pero resulta que si yo ahora os hago la pregunta de 135 por 420, acabáis de hacer todos y ¿vale? Ese es el sistema analítico. Sistema analítico necesita tiempo. ¿Y qué hace un sistema de este tipo? Ayudar al sistema analítico. Porque muchas veces la intuición con la que nos movemos puede ser errónea. Porque la intuición no es la misma si yo estoy cansado. La charla que yo he dado esta mañana no va a ser la misma que la que dé ahora. Evidentemente hay contenido, pero yo ya llevo 8 horas de trabajo. Mi sistema intuitivo y mi sistema analítico está cansado y va a intentar responder a vuestras preguntas lo más fácilmente posible porque solo voy a entrar con el sistema intuitivo. Un sistema de este tipo lo que nos ayuda es a entender la analítica que necesitamos de la información para la toma de decisiones. Por eso se dice que son asesores. ¿Vale? La realidad es que para este asesoramiento es importante porque fijaros que cada vez más, a ver, como yo ahora mismo estoy haciendo una transferencia de conocimiento, en algunos más efectiva que en otros, pero, ¿vale? Esta transferencia de conocimiento la tengo que hacer personalmente o a través de un vídeo, pero soy capaz, ¿hasta dónde soy capaz de escalar el conocimiento que estoy transmitiendo? ¿20? ¿30? ¿100? Con un sistema cognitivo seríamos capaces de trasladar conocimiento en miles. Y cuando os hagáis esa pregunta de, bueno, ¿y entonces en dónde vamos a trabajar nosotros? ¿Vale? Os tendréis que hacer otra pregunta además de esa, y además es la que yo quiero que os hagáis la reflexión. Y es que el mundo en el que estamos viviendo cada vez es más complejo. Y yo os hago una pregunta, si yo lo que estuviese trasladando es un conocimiento de cáncer, del tratamiento de cáncer a un médico, ¿cuántos oncólogos hay en África? ¿100? ¿500? ¿Cuántos oncólogos necesitaría África? ¿Cómo soy capaz de escalar el conocimiento del mejor de los oncólogos, del mejor de los hospitales, para que todos aquellos médicos que vayan a África tengan su mejor conocimiento? ¿Os dais cuenta de la analogía? Pues el problema que tenemos es que nuestro mundo cada vez se va haciendo más complejo y lo que queremos con este tipo de sistemas es justamente evitar el problema de que no seamos capaces de llegar a la resolución en todo lo que es nuestro planeta de una serie de elementos, porque como humanos no vamos a ser capaces de escalar. ¿Vale? Y además, lo que queremos es acelerar el aprendizaje.
Un sistema cognitivo tiene que tener estos conceptos en su base. Un sistema cognitivo no es una analítica profunda, no sirve para calcular más rápido, no sirve para calcular cosas más complejas, no sirve para hacer cubos. Un sistema cognitivo sirve para asesorar. ¿Vale? Bueno, y lo que hacemos, los sistemas cognitivos se pueden considerar que son sistemas. Voy a entrar a explicaros cómo funciona Watson, ¿vale? Esta mañana lo decía, la inteligencia artificial lleva aquí un montón, bueno, lo he dicho ahora, no esta mañana, lleva aquí muchos años. Y la realidad es que ha ido pasando por diferentes épocas, y si hay algo que ha hecho IBM bien en este área, no es inventar ninguna máquina de razonamiento, no es inventar ningún algoritmo más allá de. Lo que ha hecho bien es industrializar la manera en que se concatenan diferentes tipos de algoritmos para llegar desde una pregunta a un resultado. ¿Lo he explicado bien? ¿Vale? Esto es lo importante. Cuando hablamos de Watson, ¿es importante la máquina de razonamiento? Sí, porque la tiene. ¿Es importante el algoritmo? Sí, porque la tiene. ¿Es importante el algoritmo de inteligencia artificial que utiliza? Sí, porque lo tiene. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es cómo hemos conseguido concatenar todo eso para poder conseguir llegar de una pregunta a un resultado, y que lo podamos hacer y lo podamos aplicar en diferentes tipos de escenarios, en diferentes tipos de industria y en diferentes tipos de soluciones. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Ideas clave. ¿Vale? Watson interpreta el lenguaje natural, genera y evalúa hipótesis. Esto es una técnica de inteligencia artificial. Es decir, creo un universo de posibles soluciones y a través de algoritmia llego a un punto, voy cerrando el embudo de lo que pueda ser la solución que yo busco. ¿Vale? Y una vez que tengo la solución y que soy capaz de darle el grado de confianza, el sistema aprende con el feedback explícito o implícito de la persona o de otro sistema. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio. Esto, perdonad, que me he saltado, le he querido dar a todo. No te vayas. Vale. Vamos a ver. Este ejercicio viene de una pregunta concreta de cuando jugó Watson al Jeopardy, que fue en el 2011, y que fue capaz de ganar a los dos mejores jugadores en ese momento, ¿vale? Lo que no os he contado, que lo he quitado, es que el juego de Jeopardy es como el juego de pasapalabra, pero en vez de ir a una pregunta y dar una respuesta, lo que te dan es una respuesta y tienes que encontrar la pregunta. ¿Vale? Esto es importante, porque si yo hago una pregunta, vamos a jugar primero a dar una pregunta y a ver si llego a la respuesta. ¿Vale? Fijaros, esta frase que tenéis aquí arriba es una frase que está en el corpus de conocimiento. He metido Wikipedia, pensarlo así, en mi corpus de conocimiento. ¿Vale? Y en un momento dado en los documentos hay una frase que dice esto de aquí. Dice, en mayo Gary llegó a la India después de celebrar su aniversario en Portugal. ¿Vale? Esto está en mi corpus de conocimiento. Ahora llego yo y quiero hacer una pregunta. Y mi pregunta que estoy haciendo es, en mayo de... Recordar, no es una pregunta, es una respuesta. ¿Vale? En mayo de 1898, Portugal celebra el 400 aniversario del explorador que llegó a la India. Si yo fuese un buscador, lo que haría es ir descomponiendo la pregunta que me ha llegado e ir sacando e identificando lo que son sus palabras clave. ¿Vale?
¿Y qué palabras clave me salen? Pues me sale celebrar, me sale mayo de 1898, 400 aniversario, Portugal, llegar a la India, y explorador. Y fijaros que si me voy, dices fenomenal, y ahora me voy a ir a buscar frases dentro de mi documentación que estén lo más alineadas posible con este número de palabras que he encontrado, ¿vale? Y me voy a la base de datos y resulta que la base de datos me encuentra esa frase. Y en esa frase resulta que hay casi 1 a 1, ¿vale? Es decir, que la frase tiene las mismas palabras clave. Tiene la palabra clave arrival in, tiene la palabra clave mayo, tiene la palabra clave celebrar, tiene la palabra clave aniversario, Portugal, y entonces va y dice, fenomenal, mi explorador se llama Gary. Pequeño detalle, Gary no era explorador. ¿Os dais cuenta? Esto es lo que haríamos. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale. Es decir, que la frase que está más cercana a todo el análisis de palabras clave que he hecho, resulta que no es mi respuesta. No es mi respuesta. Porque cuando llegó Gary no fue en el mismo año que yo estoy preguntando. A ver si quién sabe por qué. A ver si resolvemos, a ver si sabéis leer. Fijaros que lo que me está diciendo, porque el que sea mayo y 1898 no es importante porque la fecha no es esa. Es 400 años antes. Esto es entender. Es la diferencia entre buscar y entender. ¿Qué hace Watson? Cuando se dieron cuenta de esto, lo que decidieron fue incluir algoritmia. Es decir, es importante entender cosas como las fechas. Es importante entender, sobre todo en inglés, cosas como las no lo digo nunca, las esto, ¿vale? Es importante entender la geolocalización y es importante entender, Watson tiene más de 100 algoritmos concatenados que cada vez que entra una frase analiza en esa búsqueda de las hipótesis, y ahora lo vamos a ver, en esa búsqueda de las evidencias, es capaz de meter más de 100 algoritmos para hacer la cualificación de las evidencias, concatenados. Porque fijaros la diferencia. Fijaros esta es la pregunta, que es la misma, pero la respuesta es esta. ¿Cuántas palabras clave hay en común? ¿Ay? Pero en cambio es la respuesta, porque Vasco de Gama fue 1, explorador, y 2, llegó a la India. ¿Cómo lo hace? Pues evidentemente hace la descomposición del lenguaje natural, porque no hay otra, ¿vale? Y en esa descomposición del lenguaje natural va identificando cada uno de los elementos. Y una cosa de las que hace, que no hacen otros buscadores, es identificar la posición léxica de la palabra. Es decir, tenemos que, desde el principio, sabes cuál es el elemento léxico que estoy buscando, ¿vale? Y una vez que tengo todas las palabras identificadas, por cada una de ellas le va introduciendo la algoritmia. Y India, que si lo analizo desde el punto de vista geográfico, es una ciudad, perdonad, Kappa Beach es una ciudad de la India, sí. Esto, que es una fecha y que yo lo he identificado como una fecha, ¿vale? Cuando yo estoy diciendo que es el 400 aniversario, significa que a la fecha le tengo que quitar 400 años. Luego, realmente, este algoritmo de fechas le dice que la fecha tiene que ser el 27 de mayo de 1498. ¿Vale? Y además, este verbo, que es arrival in, tiene el mismo significado que ese otro, que es landed in. ¿Vale? Y con todo esto te da la respuesta. ¿Vale? Así funciona. Esta es la diferencia entre buscar
y entender. ¿Cómo se escribe Watson? Vamos allá. ¿Preparados? Venga, vamos allá. Lo primero que hace es entrar una pregunta, ¿vale? Cuando entra la pregunta, que es textual, por cierto, ya no tiene por qué ser textual. Cuando decimos una pregunta, incluso ya puede ser una imagen, ¿vale? O incluso puede ser una voz. Evidentemente, la descomposición del lenguaje natural tiene una serie de algoritmos. La descomposición en la búsqueda de los elementos clave de los anotadores en una imagen tiene otra serie de algoritmos que no son los mismos. Pero independientemente de lo que hagas, tú lo que haces es construir una pregunta, ¿vale? Esa pregunta, esa descomposición de la query, ¿vale? Una vez que he descompuesto la query, voy a la base de datos a través de una serie de búsquedas por clave, ¿vale? Y me voy a mi repositorio de información y con todos los elementos en que yo he descompuesto, ¿se dice? La pregunta, por todos ellos, me voy a la base de datos y con diferentes algoritmos voy recogiendo todas las posibles respuestas a la query que he hecho. Es decir, de un elemento de mi pregunta puedo estar sacando miles de respuestas, ¿vale? Creamos un universo de posibles elementos donde está mi respuesta. Cuanto más grande sea el universo, más probabilidad tendré de encontrar la respuesta dentro. Esto los humanos no sabemos hacerlo. ¿Cuántos habéis investigado siguiendo esta técnica? Es imposible. ¿Vale? Bueno, no es imposible. Esta técnica se usa para investigación. ¿Vale? Pero bueno, seguimos. Una vez que tengo todas las hipótesis, ahora de nuevo me voy a la base de datos. Y entonces empiezo a meter algoritmia. Y por cada una de las posibles respuestas que me he encontrado, entra un algoritmo diferente que me va cualificando estas respuestas según el objetivo. ¿Vale? Y una vez que tengo esto, hace una síntesis, coloca todas las respuestas, las que tienen una mayor cualificación, que sería la suma de todos estos, ¿vale? Las pone arriba y las que tienen menos las pone abajo. Desecha todo aquello que tiene muy baja puntuación y ahora se va a la máquina, ya estoy, aquí son las evidencias, me voy a la síntesis y me voy a la máquina que el Watson que jugó al Jeopardy tenía una máquina de estadística, ¿vale? Pura y dura. Ahora mismo Watson tiene una máquina de aprendizaje. Se iba a la máquina de estadística, iba modificando, iba viendo, cuando yo he contestado antes esto, ¿qué quería decir? ¿Vale? Perdona, no qué quería decir. Cuando yo he contestado antes esto, ¿qué me han dicho? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Cuál es? Y entonces da los grados de confianza y te da la respuesta. Y cuando yo contesto, recoge esa respuesta y sube la probabilidad de esa respuesta para la próxima vez. ¿Sí? Este es Watson. Y fijaros, yo os he dicho que Watson, lo que ha hecho IBM, ha sido crear un sistema, crear la manera de industrializar la inteligencia artificial a través de la concatenación de algoritmos. Y el truco está aquí. El truco está en la descomposición de la pregunta dependiendo del problema. Y el truco está en el tipo de algoritmos que tengo que poner aquí dependiendo del problema. Es decir, cuando yo tengo que contestar a un problema de puro asesoramiento, el Cognitoise que habéis visto, el Dino que habéis visto, es solo lenguaje. La algoritmia que hay aquí es solo de lenguaje. Cuando yo tengo que contestar a un tratamiento de cáncer, la descomposición de esta pregunta para hacer esta generación de las primeras respuestas de las hipótesis tiene algoritmia asociada a los parámetros
de los valores de cáncer, ¿vale? Y lo que tienes aquí tiene algoritmia en donde está buscando las evidencias con algoritmos que tienen que ver con cáncer. ¿Os dais cuenta? Todo esto está construido con una arquitectura que está en Apache, que se llama UIMA, y que permite que cada uno de los elementos que funcionan en máquina sean elementos absolutamente desacoplados y que consigas hacer un sistema absolutamente multitarea que trabaja en paralelo. Ese es el secreto de su rendimiento. ¿Vale? Y la forma en que concatena el comportamiento de cada una de las algoritmas es a través de conectar la información semántica a través de un workflow de trabajo. Todo esto está definido en la arquitectura UIMA. Y si queréis trabajar con elementos semánticos, os aconsejo que aprendáis arquitectura UIMA, ¿vale? Que es como está construida. Y ahora os voy a dejar con Sergio, que es la persona del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que os va a contar qué otras cosas hacen ellos, porque Bluemix nos lo cuento, ¿verdad? Ah, bueno, lo vamos a pasar solo un momento, ¿vale? Este es un ejemplo que se llama ELISA, lo habéis cogido, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un partner nuestro que ha entrenado a Watson en español. Es una solución de call center, ¿vale? Y está entrenado, es un sistema de APIs, no es una solución, pero como lo que vais a ver es un entrenamiento que le ha hecho en 3 días. La empresa que lo ha hecho se llama Skios. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Puedes hablarme de ti, Elisa? Son una herramienta de atención al cliente basada en IBM Watson que descubre que cuerpos preentrenados que le permiten identificar la dirección de clientes Un poco más flexibles en la última charla. Dame 5 minutos. Pero sí, tenías que dejarme. A mí puedes hacerme consultas sobre los procesos de negocio que puedo iniciar y la documentación para la que he sido entrenada. También puedes preguntarme. Esto lo podéis hacer vosotros con IBM Bluemix. Sergio, te dejo. Tenemos 5 minutos, cielo. ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo me llamo Sergio Hayat, trabajo en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, como decía antes Elisa. Somos una entidad sin ánimo de lucro que estamos aquí en la universidad, en concreto en el 5º piso del otro edificio, si queréis pasar a vernos. Y bueno, IBM es uno de nuestros 4 socios, otro es la Universidad Autónoma y luego están Santander y Gas Natural Fenosa, que son socios mentores. Simplemente nos guían en cuanto a tendencias de mercado y este tipo de cosas. Y bueno, en general nosotros intentamos desarrollar soluciones que den valor a las empresas para que nos las compren, obviamente. Y bueno, voy a pasar rápido de esto. Lo que solemos hacer es hacer de puente entre la investigación que se hace en la universidad y las empresas, que son las que necesitan estas soluciones que nosotros desarrollamos. Pues en cuanto a la universidad, decir que somos expertos en modelos predictivos, tenemos varias cátedras de patrocinio y tenemos varios investigadores en nómina y en general colaboramos con otras entidades también. Bueno, os iba a hablar un poquito de arquitectura de microservicios, de qué es esto, muy brevemente. Al final, un microservicio es como una pieza de Lego. Es un bloquecito que puedo estandarizar, que tiene unas propiedades, pues tiene un tamaño, tiene un color y puedo hacer algo con él. Lo mejor de todo, es independiente de los demás bloques. Yo me lo guardo en el bolsillo y me voy. Y está ahí. Es especializado porque hace una tarea, la que sea, pues si es un bloque redondo no hará la misma tarea que el bloque cuadrado. Lo puedo reutilizar, como os decía, y en estos estándares normalmente se comunican con una API REST que es muy sencilla. ¿Qué ventajas tiene? Que es que los mismos bloques los puedo usar para hacer cosas muy, muy diferentes. En concreto, ¿cómo se relaciona esto con Bluemix? Pues no sé si habéis entrado. En el catálogo que tiene Bluemix hay un montón de microservicios, como decía Elisa, que se pueden juntar para hacer un montón de aplicaciones que no tienen nada que ver unas con otras, desde el dinosaurio hasta un asesor oncológico.
Entonces, nosotros, en particular, os voy a contar aquí un poquito 3 microservicios que hemos desarrollado. Y, bueno, el primero es un detector de idioma. Vale, esto se considera ya un problema resuelto en el estado del arte, con tasas de acierto del 90 y mucho %, pero el truco está en que eso es en general. Si te pones en casos, por ejemplo, en el que tienes textos muy pequeños, como tweets que escribe la gente, o simplemente textos con falta de ortografía, hashtags, URLs mezcladas por medio, estas cosas fallan. Así que nosotros nos especializamos en esos que son difíciles y hemos desarrollado esta solución específicamente para esos casos. Otra, un poco más curiosa que hemos hecho, es intentar perfilar lo que llamamos el perfilado de autores. Es decir, simplemente por un texto que ha escrito una persona podemos decir algunas de sus características. Podemos saber si es un hombre o una mujer, podemos decir qué edad tiene. Ahora estamos empezando a añadir otras características, como por ejemplo su nivel de estudios, dónde vive, por las variantes de lenguaje que utiliza, ese tipo de cosas. Y el otro, este ya tiene bastante más recorrido, lo venimos desarrollando desde hace varios años. Al principio fue un motor que integramos en una herramienta, el Linguo, que apareció en la transparencia anterior. Es un analizador de sentimiento. Esto coge bloques de texto y es capaz de saber si el usuario está expresando una opinión, qué opinión es, si es positiva o negativa sobre un producto. Pero no solo eso, puede hablar si el usuario está concienciado con una cosa. Por ejemplo, está hablando de una enfermedad. Normalmente todos los comentarios sobre enfermedades van a ser negativos, eso está claro. Pero a nosotros no nos preocupa eso es obvio. Nos preocupa si la persona está preocupada por ese problema, está preocupado porque muera gente en África de SIDA o no, o le da igual. También este motor es capaz de reconocer intención. Pues esto en el mundo del retail, la intención de compra es algo que está a la orden del día. Y también hace análisis de la emoción que está mostrando la persona. Por ejemplo, si está ansioso porque un producto salga a la venta o, no sé, o está furioso porque el iPhone se le ha doblado cuando se ha sentado. Y, bueno, aquí yo es que hay algo que siempre me dicen que no haga y yo no puedo dejar de hacer, que es meter código en las transparencias. Y esto es lo que decía antes de una API REST. Es una petición, hago una petición HTTP con unos parámetros. Esto es todo lo que necesito para llamar a este motor y que me conteste con, pues en este caso le he pedido la opinión, le he dicho que se restrinja al dominio de supermercados y al español. El idioma se lo puedo decir porque ya usé el microservicio de antes para saber en qué idioma estaba ese texto. Y el dominio es lo que decía Elisa, porque si nos especializamos lo vamos a hacer mucho mejor. Y bueno, nada, comentar simplemente que este servicio aparte hace una descripción temática, como ya sabes de qué dominio estás hablando, pues puede separar en temas, puede hacer un análisis mucho más fino, decirte que si estás hablando de coches, algo alto puede ser bueno o malo, una velocidad alta, una aceleración alta es bueno, pero un consumo alto es malo. Y ese tipo de información de contexto es la que es importante. Y nada más, eso es todo. Repetiros que estamos ahí arriba en el edificio B y a vuestra disposición. La intención de lo que ellos tienen, la intención que tienen es subir estos servicios a IBM Bluemix y que sea un hexágono más de todo el catálogo de servicios que tenemos, ¿vale? Y yo solo deciros que haya mucha gente trabajando con ello, que os pongáis en marcha. Muchas gracias.